¿Cómo ha evolucionado el concepto de ansiedad? Actualmente distintas corrientes psicológicas se ocupan del abordaje de la ansiedad y de las similitudes y diferencias con otros conceptos. Pero para llegar hasta aquí, ¿ha cambiado la forma de entenderla y de denominarla? ¿Qué personas han estado detrás de su identificación, descripción y actual manera de clasificarla? Demos un repaso por siglos de la ansiedad en la historia. Bueno, pues para saber un poco más de esto, nos hemos tenido que trasladar a la antigua Grecia, porque a menudo se ha escrito que la historia de los trastornos de ansiedad es reciente y que apenas se conocía como un trastorno antes del siglo XIX. Sin embargo, puede que no sea del todo cierto que la ansiedad sea una construcción relativamente reciente. Los trastornos del estado de ánimo, sobre todo los que se denominó en su momento melancolía, hoy característica de los trastornos de depresión, que llamamos depresión, pueden tener raíces históricas que se remontan, como decimos aquí, a la antigüedad clásica. Hay indicios de que la ansiedad fue identificada claramente como un efecto negativo distinto y como un trastorno separado por los filósofos y los médicos grecorromanos. Ya Hipócrates en el 460 a.C. y sus discípulos dejaron una colección de textos médicos denominados el Corpus Hipocrático, en donde se recoge la fobia de un hombre llamado Nicanor, el cual al acudir a fiestas nocturnas cuando escuchaba al flautista se alzaban masas de terrores. Dijo que apenas podía soportarlo cuando era de noche, pero si lo escuchaba durante el día no se veía afectado. Tales síntomas persistieron durante un largo periodo de tiempo. Bueno, ahora iríamos con los romanos, porque en los escritos filosóficos de los estoicos latinos, como los tratados de Cicerón y de Séneca, figuran muchos puntos de vista modernos, realmente modernos, sobre las características clínicas e incluso el tratamiento cognitivo de la ansiedad. Porque si bien empezamos a ver los primeros escritos de estos filósofos, nos vamos a dar cuenta de que 20 siglos después, la concepción que tenían ellos ha influido enormemente sobre lo que es la psicología cognitivo-conductual. En las disputas de Tusculán, la serie de 5 libros escritos por Cicerón, escribió que la aflicción, la preocupación y la ansiedad se denominan trastornos, y esto es así porque estableció una analogía entre una mente con problemas y un cuerpo enfermo. Además, ofrece una descripción clínica de los diversos efectos anormales. Por ejemplo, la ansiedad se caracteriza clínicamente como un trastorno constrictor, un trastorno opresivo. La aflicción se describía como un trastorno permanente, mientras que la preocupación sería un trastorno rumiante, cum cogitatione. Con esta diferencia, es posible que Cicerón ya hiciese una primitiva distinción, que posteriormente se va a atribuir a los trabajos de Cattell y Seiler, entre dos maneras diferentes de manifestarse lo que hoy entendemos como ansiedad. Por un lado, una ansiedad estado, que denomina los momentos puntuales e intensos en los que se experimenta ese tipo de emoción, es esa ansiedad constante, y una ansiedad que denominaríamos rasgo, que referencia a la propensión de cada persona a vivir con ansiedad de una forma más estable.
Séneca, otro filósofo estoico, enseñó a sus contemporáneos cómo lograr liberarse de la ansiedad en su libro De Tranquilitate Animi, en el que define el estado ideal de paz mental como una situación en la que uno no está perturbado, y que es equivalente a lo que los griegos llamaron eutimia, término que actualmente se usa en psiquiatría para denominar la fase de normalidad situada en episodios de manía o depresión en pacientes con trastorno bipolar. Según Séneca, el miedo a la muerte es el pensamiento principal que nos impide disfrutar de una vida sin preocupaciones. El que teme a la muerte nunca actuará como lo hace un hombre vivo. Este pensamiento anticipa los desarrollos futuros de Kierkegaard, Heidegger y los filósofos existencialistas sobre la ansiedad, fundamentalmente causada por la comprensión del ser humano de que su existencia es finita. Pues según Séneca, una forma de escapar de la presión de la ansiedad es dedicarse a atención al presente en lugar de preocuparse por el futuro. ¿Os suena, no? Un enfoque que en el momento actual es uno de los objetivos clave en técnicas como la meditación consciente. Observando las diferencias de funcionamientos en la filosofía y medicina antigua, se desarrolló una clasificación que denominaron la teoría de los 4 humores, que en esencia afirmaba que el cuerpo humano está compuesto de 4 sustancias básicas, llamadas humores, cuyo equilibrio indicaba el estado de salud de la persona. Así, todas las enfermedades y discapacidades resultarían de un exceso o un déficit de algunos de estos humores, siendo la manía una de estas enfermedades. Esta clasificación tan primitiva con respecto a lo que ahora conocemos fue la más común para explicar el funcionamiento del cuerpo humano entre los médicos europeos del momento hasta la llegada de la medicina moderna a mediados del siglo XIX. Así, el término de manía aún se manejaba en 1801, cuando Pinel la caracterizaba en su obra Tratado de la alienación mental o la manía como una perturbación de todas las facultades, es la locura propiamente dicha. En aquellos principios de siglo, la manía o delirio general era una categoría que agrupaba los estados agudos, excitatorios, eventualmente febriles e incluidos los estados de confusión tóxico-infecciosa, por aquel entonces muy frecuentes. Hasta ese momento, los trastornos que se identificaban se clasificaban de enfermedades mentales como síndromes particulares de un estado patológico único. Todo ello era conocido como alienación mental, y esto estaba descrita por Pinel. Pero fue el psiquiatra Jean-Pierre Falret, a mediados del siglo XIX, el que, inspirado por los trabajos de su precursor Pinel, marcó un gran cambio en la manera de concebir las enfermedades mentales, diciendo que en psiquiatría existían, como en el resto de la medicina, enfermedades autónomas, los síntomas y evolución eran independientes y se originaban por causas específicas, aunque aún estuviesen pendientes por descubrir. Es cuando empezamos a separar. Ya no es todo alienación mental, sino que intentamos buscar o clasificar esos diferentes trastornos. Entonces las ideas de Falret fueron transmitidas al psiquiatra alemán Emil Kraepelin, quien las sistematizó e hizo de ellas la base de su sistema nosológico, que en lo esencial domina aún hoy la psiquiatría. Fue así como el concepto de manía evoluciona hasta ese momento imperante durante siglos. Las palabras que corresponden al inglés anxiety, como hemos visto, son muy antiguas, pero no aparecieron en el vocabulario psiquiátrico hasta 1880 aproximadamente.
Su raíz es el verbo latino ango, estrechar, apretar, del que derivaban entre otros los dos sustantivos, angustia y ansietas. Es Morel quien en 1866 inaugura la historia moderna de lo que hoy conocemos como ansiedad, con su artículo sobre el delirio emotivo, neurosis del sistema nervioso ganglionar visceral. A pesar de que no emplea nunca el término ansiedad, Morel recoge en un mismo cuadro los estados en los que se puede reconocer tanto el trastorno de ansiedad generalizada como las crisis de pánico, las obsesiones y las fobias. A su juicio, todo ello revelaba una perturbación de la emotividad, y puesto que él consideraba que éste tenía como soporte fisiológico el sistema nervioso ganglionar visceral, nuestro sistema nervioso autónomo, lo atribuía a un trastorno funcional de este, a una neurosis específica. 6 años más tarde, Westphal aísla clínicamente la agorafobia, manifestación neuropática cuyo síntoma central es un sentimiento de miedo irracional que aparece cuando el sujeto se encuentra en un espacio abierto, que en griego es ágora. El éxito de esta nueva entidad conduce rápidamente a la descripción de otros numerosos estados fóbicos más o menos específicos. Aún hoy ya sabemos que agorafobia ya no lo utilizamos de la misma manera porque no tiene que ver con el miedo a los espacios abiertos. Por otro lado, en 1880, el libro del neurólogo americano Beard, Tratado práctico del agotamiento nervioso, neurastenia, introduce una nueva neurosis atribuida por su autor a lo que hoy se llama el estrés de la vida moderna. El cansancio físico y mental es su principal síntoma, pero va acompañado de otros muchos somáticos y físicos, entre los cuales se puede reconocer fenómenos fóbicos y obsesivos. Pero en 1895, Sigmund Freud se interesó por el estudio de la histeria y en general de las neurosis, emprendiendo la clasificación de la neurastenia. Afirmó que la neurastenia de Beard debía descomponerse en 2 neurosis distintas, la neurosis de angustia y la neurastenia propiamente dicha. La primera, la neurosis de angustia, describía esta presencia de angustia bajo 2 formas. Una leve, que implica una espera ansiosa permanente a la que se incorporan crisis de angustia intensas, de duración limitada, que sobrevienen en cualquier momento, quedando a veces la angustia enmascarada por síntomas físicos como la sensación de ahogo o de opresión torácica. Sin embargo, la neurastenia propiamente dicha, por el contrario, está dominada por la fatiga. El mismo año, Freud publica en París un trabajo consagrado a las fobias y a las obsesiones. Las aportaciones de Freud fueron fundamentales para la descripción y clasificación de los límites del mundo de las neurosis, en el que se incluyeron 5 entidades distintas: la histeria, la hipocondria y las neurosis de angustia, fóbica y obsesiva. Pues bien, la neurastenia va desapareciendo como protagonista progresivamente, y durante este periodo hasta la mitad del siglo XX, las antiguas neurosis se transformarán prácticamente en nuestros trastornos de ansiedad actuales. Aún así, la primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado en 1952 por la Asociación de Psiquiatría Americana, el DSM-1, conservaba la influencia del psicoanálisis y dedica un capítulo a los trastornos psiconeuróticos, definiendo como característica principal de estos
la ansiedad que puede percibirse directamente o ser controlada inconsciente y automáticamente empleando diversos mecanismos psicológicos de defensa. Aparecen descritas 6 categorías, entre las que se encontraban la reacción ansiosa, la reacción fóbica y la reacción obsesiva compulsiva, convirtiéndose prácticamente en un grupo de trastornos de ansiedad. Y a partir de 1962, el psiquiatra americano Donald Klein observó que entre las personas con agorafobia, los medicamentos psicotrópicos producían acciones diferentes. Los sedantes eran eficaces en la ansiedad leve permanente, pero no actuaban sobre las crisis de angustia, y lo contrario se cumplía con ciertos antidepresivos. De ahí concluyó que las 2 variedades de ansiedad eran de naturaleza diferente, por lo que a partir de ese momento se diferencia ansiedad, anxiety, caracterizada por la presencia continua de una espera ansiosa denominada hoy trastorno de ansiedad generalizada, de lo que terminó designando Klein como crisis de pánico, síntoma que en su momento Freud llamó crisis de angustia, que se definía por la aparición con cierta frecuencia de crisis de pánico, el trastorno de pánico hoy aceptado. En 1968 aparece el DSM-2, la segunda versión del manual diagnóstico, caracterizando las neurosis de ansiedad como una preocupación ansiosa exagerada que llega hasta el pánico y va acompañada a menudo por síntomas somáticos. Recogiendo la distinción de conceptos que fueron elaborando anteriormente Freud y Klein, reflejaba que la neurosis de ansiedad, al contrario que la neurosis fóbica, puede producirse en cualquier circunstancia y no está limitada a situaciones u objetos específicos. A finales de los años 60 se empieza a concebir la ansiedad como un término que se refiere a un patrón de conducta caracterizado por sentimientos subjetivos de tensión y activación fisiológica, y que se da como respuesta a estímulos internos, pensamientos y externos, ambientales. Se va perfilando, por tanto, como un constructo multidimensional compuesto por 3 componentes: comportamientos, pensamientos y síntomas fisiológicos, y los 3 interactúan entre sí. Durante la década de los 80 fue cuando se agudizaron las investigaciones centradas en la ansiedad, comenzándose a describir las características de la ansiedad. Así, Lewis, 1980, señala que en primer lugar constituye un estado emocional experimentado como miedo o algo similar, cualitativamente y distinto a la ira. En segundo lugar, es una emoción desagradable, ya que hay un sentimiento a veces de muerte o derrumbamiento. Y en tercer lugar, se orienta al futuro, relacionándose con algún tipo de amenaza o peligro inminente. En cuarto lugar, en ella no aparece una amenaza real, y si la hay, el estado emocional sugerido resulta desproporcionado a esta. En quinto lugar, se señala la presencia de sensaciones corporales que causan molestias durante los episodios de ansiedad. Por ejemplo, la sensación de ahogo, opresión en el pecho, dificultades respiratorias. Y en último lugar, se informa de la manifestación de trastornos corporales que bien pertenecen a funciones controladas voluntariamente de huida, defecación, o bien obedecen a funciones involuntarias o parcialmente involuntarias, como vómitos, temblor y sequedad de boca. Desde el manual diagnóstico de 1980 hasta el actual, el DSM-5, no ha habido grandes cambios en cuanto a los trastornos de ansiedad, dado que la perspectiva es muy similar: estructurar los trastornos por categorías basándose principalmente en los síntomas y ocasionalmente y de forma secundaria por los posibles factores que los generan o causan.
Pese a ello, la investigación continúa para generar una clasificación que no se base únicamente en criterios objetivos de los síntomas predominantes y poder en un futuro establecer una clasificación en la que se tengan en cuenta desde factores genéticos hasta el papel que juegan los factores ambientales y sociales. Una clasificación biopsicosocial que combine aproximaciones diferentes. Y hasta aquí la historia de la ansiedad.